He mencionado en muchas ocasiones que el código legal más antiguo conocido es el código de Hammurabi. Hammurabi era un rey amorreo que escribió o hizo que se escribiese un código legal para aplicar la ley, para aplicar la justicia a los ciudadanos de su nación. El propósito de Hammurabi es que no se cometiesen injusticias. En el mundo en que vivimos se cometen muchas injusticias. La ley a veces existe solo en los libros, a veces ni siquiera en los libros. Pero en aquellos países en la que la ley o leyes existen en los libros, muchas veces no se aplica con la debida justicia. Eso ocurre con mucha frecuencia en los países hispanoamericanos, que cambian gobiernos que al mismo tiempo cambian las leyes, se cambia la Constitución. En el mundo en el que vivimos hay falta de verdadera justicia. La justicia no se aplica de una manera pareja, podría decirse, con el perdón del uso de la redundancia, que la justicia no se aplica justamente. A veces la justicia se aplica injustamente. Soy Luis Carballosa, quien os habla para compartir con vosotros los versículos de Hebreos capítulo 10, versículos del 26 al 31. Dice el autor de esta epístola, como he mencionado en algunas ocasiones, no sabemos quién fue el autor humano, pero sí sabemos que esta epístola tiene un autor divino, el Espíritu Santo. Dice el versículo 26, porque si pecáremos voluntariamente, aquel que peca deliberadamente, a sabiendas de lo que hace, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y la verdad siempre viene de Dios, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es decir, se ha agotado toda posibilidad del perdón. Versículo 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar, observe, a los adversarios. Los adversarios son los que transgreden la ley, los que violan la ley, ignoran la ley. Sigue la escritura diciendo, el que viola la ley de Moisés. La ley de Moisés fue dada por Dios. La ley de Moisés es la ley de Dios. El primer mandamiento de la ley dice que hay un solo y único Dios vivo y verdadero al que hay que adorar. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos
o de 3 testigos, muere irremisiblemente. El que deliberadamente transgredía la ley de Moisés y 2 o 3 testigos lo confirmaban, esa persona era condenada a muerte, muere irremisiblemente. Y muchas veces la muerte era por lapidación, la persona era apedreada. En una ocasión llevaron a una mujer a los pies de Cristo y la acusaron de adulterio. Evidentemente era una acusación falsa, porque Cristo le dijo: el que vosotros esté libre de pecado, sea el primero en lanzar la piedra. Y todos se fueron, desde los más pequeños hasta los más ancianos. Versículo 29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? El que pisoteaba la ley de Moisés moría irremisiblemente. Pero cuánto mayor castigo pensáis, dice el texto, que merece el que pisoteare al Hijo de Dios. El Hijo de Dios es Dios. Él es Dios, con el Padre y con el Espíritu Santo. Él es Dios. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto. La sangre del pacto es ese pacto que Dios hizo con el pueblo a través de Moisés, Éxodo 24:8, y Moisés roció la sangre del cordero sacrificado en todo el pueblo. Dice: en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. El Espíritu de gracia es el Espíritu Santo. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Observe esa última expresión: el Señor juzgará a su pueblo. De manera que todos aquellos que pertenecen al pueblo de Dios, todos aquellos que han puesto su fe en ese Dios y en Jesucristo, todos los que por la gracia de Dios han nacido de nuevo, han sido santificados, pero dice el texto: cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado. Observe un verbo en el tiempo perfecto, una acción completada: fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, ese es el Dios Todopoderoso, el que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. La venganza no debe de ser ejecutada por un ser humano. La venganza es de Dios. Dios es el único que tiene derecho a la venganza, porque es suya. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez dice: el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El Dios vivo es el único Dios, vivo y verdadero. Él es un Dios justo, misericordioso, clemente, santo, perdonador. Tú y yo
podemos venir a Él, confesar nuestros pecados y Él perdona, porque Él es un Dios de gracia y de misericordia. Acogernos a Cristo es la gran respuesta a la problemática de nuestros pecados. Cristo es el Cordero de Dios que quita, no que cubre, que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento los pecados eran cubiertos por la sangre del sacrificio que el que lo ofrecía traía al templo. Pero con la muerte de Cristo tenemos la gran bendición de saber que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan 1:29. Juan vio venir a Jesús y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Querido hermano, querida hermana, querido creyente, alza tus ojos al cielo. Alcemos nuestros ojos al cielo y demos gracias a ese único Dios vivo y verdadero, santo, misericordioso, clemente, todopoderoso, que por su gracia y en su voluntad puede perdonar tus pecados y mis pecados por la fe en Cristo Jesús, por la fe en su sacrificio, por la fe en la sangre que Él derramó en la cruz. Él dio su vida en la cruz del Calvario para que tú y yo podamos tener perdón de pecados y vida eterna como un regalo de su gracia. Alza tus ojos al cielo, alcemos nuestros ojos al cielo y digámosle a ese Dios todopoderoso: gracias por ese gran amor, gracias por esa infinita misericordia, gracias porque nos recibes como hijos a través de Cristo Jesús. A Él sea la gloria y la honra y la alabanza ahora y por los siglos de los siglos. Amén y amén.